Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Bueno, después de haberlo pedido mucho, aquí estamos con Martín. Hola Martín, ¿cómo estás? Mi marido, al que por fin le ponemos cara después de todas las preguntas que me hicieron de por qué no aparecía. Bueno, lo convencimos y aquí está haciendo por comenzar la entrevista para contar un poco todo su proceso ahora que ya lo hemos finalizado. Y bueno, antes de empezar la entrevista, yo no voy a aparecer en el video, yo simplemente quiero hacerle el plano a Martín para que él les pueda contar de primera mano toda su experiencia. Yo ya les he contado un poco a nivel general nuestro proceso, pero quiero que él de primera mano, con respecto a lo que a él le ha costado, de su experiencia con el proceso, con la licencia, etcétera, etcétera, conteste un poco todas las preguntas que me han dejado en la caja de información. Así que bueno, vamos a empezar y antes que nada quiero agradecerles por todos los mensajes que hemos recibido este tiempo y la paciencia por estas 2 semanitas en las que estuvimos fuera sin poner información por lo que nos pasó en nuestra familia. Muchas gracias por todos los mensajes de apoyo, la verdad que fue muy lindo leerlos. Estamos mejor, pero bueno, es un proceso largo y que lleva su tiempo. Vamos a empezar. Hola Martín, ¿cómo estás? Bueno, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé en qué parte están, pero bueno, buenos días y a todos. Bueno, Martín, tengo una serie de preguntas que me han dejado muchos truck drivers a lo largo de Latinoamérica, de España, de todas partes. Son preguntas bastante recurrentes, así que yo me hice una lista de las más importantes y me gustaría que pudieras ir respondiendo. Una de las preguntas más importantes antes de empezar con el proceso en sí que me hicieron es ¿cuánto dinero considerás que es necesario para poder vivir mientras conseguís todo el proceso de la licencia aquí en la provincia de Nueva Escocia desde que llegás al país? Bueno, los procesos de migración y más cuando uno viene con una familia, con 2 nenes, como tenemos nosotros, normalmente no son baratos. Si bien nosotros llegamos patrocinados por una empresa y demás, tenés que traerte para el proceso hasta que yo me saqué. Empezás, llegás aquí, te acomodas. A nosotros porque tuvimos la suerte de que o vienes y tienes que contratar un Airbnb, por ejemplo, durante un mes hasta que encuentras algo para alquilar, que es bastante complicado. Acá, sobre todo aquí en Nueva Escocia es el problema, o por lo menos en la zona en que estamos nosotros. A lo mejor si te vas a Halifax o un poco más lejos de lo que es Lunenburg, Bridgewater o esta zona, a lo mejor es más fácil encontrar algo para alquiler y a lo mejor es inclusive un poco más económico. En nuestro caso, que la empresa está por esta zona, nos costó mucho encontrar algo para alquilar. Todo estaba muy caro, no bajaba nada de $2.000 por mes, más luego tienes que agregarle la calefacción, los gastos de telefonía, de internet, bueno. En nuestro caso no encontramos nada por mucho menos de $2.000, entonces ya el proceso se encarece bastante. Hoy en día, después de 5 meses que estamos aquí, parece que han bajado un pelín, pero los alquileres, pero es muy poco. A lo mejor lo que encontrás cosas por 1.800, pero claro, son casas más antiguas que no tiene nada de malo. El único problema es que esos 200 que te ahorras en el alquiler los tienes que pagar en calefacción porque la casa tiene una calefacción antigua por aceite o por otros medios que no es eléctrica. Entonces eso encarece más cuando normalmente a lo mejor pagas $200-300 de calefacción según el uso que le des. En una casa más antigua a lo mejor tienes que pagar 500. Entonces los $200 esos se te esfuman ahí en eso, pero tenés que contar que el alquiler se te va a ir en eso, 2.000 más los servicios y todo, se te van a ir 2.500, 2.600. A eso tienes que agregarle que te tienes que comprar un coche, La alimentación. que hay coches baratos, puedes comprar para el principal por $1.000 o $2.000 te puedes comprar un auto, pero los seguros son caros. A lo mejor como cuando recién llegas con tu licencia, que no tienes tu licencia de aquí todavía y demás, el seguro se te va a 400, 300, 500 por mes. Entonces
tienes que traer dinero. Yo no soy quien para decir cuánta cantidad puede traer cada familia, pero sí tenés que contar más o menos con esos números que te dije, sacar la cuenta y contar por lo menos 5 meses. Porque sí, parece bien. yo tengo 5 meses y mi licencia la obtuve hace un mes recién, porque las citas que te dan para el road test, una vez que tú apruebas la teoría, te dan cita. Me habían dado cita para el año siguiente, para el año que viene. Lo que pasa es que ahí intervino la empresa y después de casi 3 meses esperando, porque te decían que tenías que llamar todas las semanas porque no había citas. Mi mujer llamaba todas las semanas para sacarme una cita. Nunca había cita, nunca había cita. Casi cumplido los 3 meses desde que yo ya había probado todo, recién conseguí una cita y le dijeron que la única cita que había era para el año siguiente, para el 2024. Entonces, cuando le dijimos a la empresa, pues ahí intervino la empresa se empezó a mover y bueno, me consiguieron cita para 2 semanas más adelante. Así que preparé mi road test, fui y me lo saqué. Pero ya llevamos 5 meses aquí y yo hace un mes que tengo mi licencia, o un mes y medio, por ejemplo. Entonces me llevó 4 meses, o 3 meses y pico, 4, sacarme la licencia. Habrá gente que a lo mejor tiene suerte y si la empresa se mueve, consigue cita para un mes o para eso, y a lo mejor en 2 meses las podés tener, pero... Sí, y otra cosa que me parece importante que cuentes, Martín, en esta misma pregunta, es que vos tuviste la suerte de que todo este tiempo, hasta la licencia, pudiste estar trabajando, que no es el caso de todos. Contá un poquito por qué. Bueno, la empresa, yo también soy mecánico, entonces la empresa ya me avisó antes de venir que los primeros meses, hasta que me sacara mi licencia, iba a hacer otro tipo de trabajos, incluyendo algo de conducción, hasta que tuviera el total de mi licencia. ¿Por qué? Pues porque acá en Nueva Escocia, repito, yo no sé cómo funciona en Ontario, ni en Alberta, pero aquí en Nueva Escocia, cuando llegas, son 3 exámenes teóricos. El air brake, bueno, son 3 exámenes teóricos. Entonces, tú tienes que aprobar esos 3 exámenes teóricos y después sacar cita para hacer el road test. Entonces, una vez que tú apruebas los exámenes teóricos, te dan una licencia provisional, de la cual, adjuntado a mi licencia europea, repito, yo no sé cómo es el convenio con Latinoamérica, pero yo tengo licencia Class 1 en Europa, en España, más específicamente. Ellos comprueban que tú tienes tu licencia, comprueban que tu licencia es verídica, porque tienen unos libros en donde salen todas las licencias de todos los países. Y entonces miran en tu licencia, y cuando comprueban que tu licencia es verídica y que tú tienes la experiencia que requiere el gobierno de Nueva Escocia en realidad no sería convalidar, simplemente porque en realidad la tienes que hacer toda aquí a la licencia. Pero ellos te dan la posibilidad de que lo hagas de forma libre, por decirlo de otra manera. No te hacen ir a una autoescuela y pagar clases y pagar... ¿Me explico? Ellos, cuando comprueban que tu licencia es verídica, te dejan hacer los exámenes teóricos. Te dan las hojas, pin, y te dan el examen para que tú lo hagas. Tú pagas $15 por examen y lo haces. Pero bueno, ahora sí, luego hablaremos de la licencia. En definitiva, la pregunta, ¿tuviste la suerte de poder trabajar en otra cosa? De poder trabajar en otra cosa, en los cuales pues, me permitió adquirir ya algo de dinero para costear un poco. ¿Qué fue en mecánica? Meses. Yo trabajé de mecánico, en mi caso, de mecánico, y alternaba en conducción con camiones más pequeños, dump truck. Yo soy operador de grúa también, entonces crane truck, de vez en cuando agarraba el flatbed, la plataforma, iba a recoger alguna retroexcavadora o máquinas, así que bueno, eso me permitió ir conociendo también. Yo hace muchos años que vivo en España, los camiones son distintos
Entonces eso me permitió ir familiarizándome un poco entre la mecánica que hacía con los camiones y la conducción, pues en un periodo corto de tiempo, en realidad en estos 4 meses, yo adquirí un poco la experiencia canadiense de todo lo que yo hice en Europa. Correcto. Entonces, como en Europa yo esa experiencia ya la tenía, pues pude desarrollarla aquí en Canadá todo a la vez. Distinto es el que a lo mejor viene patrocinado por una empresa de larga distancia de long haul y solamente hace long haul. ¿Me explico? Ahí es donde hay que tener en cuenta el dinero. Pero tengo un amigo, muy buen amigo en Halifax, que hace 1 año y medio o 2 que está en una empresa que también vino patrocinado desde Argentina, pero con licencia italiana y pasaporte italiano. O sea que su licencia también era europea. Y le pasó el mismo procedimiento que a mí. Nada más que él estuvo, no sé si 15 días, 20 días más o menos, o un mes, hasta que pudo aprobar las licencias escritas, los exámenes escritos. Y automáticamente empezó a viajar. Pero estuvo 15 días sin facturar nada. Estuvo, sí, 15 días, un mes sin cobrar nada. Entonces, dame un mate. Depende también de la experiencia, de la suerte, de la empresa que te patrocina y demás, de una serie de factores que por eso es mejor siempre intentar traer el mayor dinero posible. Perfecto, muy bien. Bueno, otra de las preguntas que se repite mucho, que la gente quiere saber es ¿qué te pareció este tiempo la conducción en nieve, con temperaturas mucho más bajas? ¿Tuviste que usar cadenas en esta provincia? ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, en nieve realmente el invierno está empezando ahora y bueno, conducí solamente cuando volví de New Brunswick la semana pasada. No hizo falta poner cadenas. Había bastante nieve, pero no hizo falta porque el tráfico a medida que va nevando y demás, no puedo contestar si las he usado. No las he usado yo las cadenas. Por lo que he hablado con algunos amigos míos, tampoco la han usado y viajan a Estados Unidos permanentemente. Normalmente el camino son circulables. Hasta donde tengo entendido, las cadenas se ponen cuando tú tienes que hacer a lo mejor que hay muchísima nieve, hielo, nieve sobre todo, y tienes que subir cuestas muy, muy largas en otras provincias. Son preguntas que no están a mi alcance, no las puedo contestar. Yo no las puse nunca las cadenas. A lo mejor en otras provincias, en Saskatchewan, en Alberta, la gente que tiene más experiencia en eso podría contestar eso. Aquí en Nueva Escocia... No las he visto yo tampoco. Ni las llevan en los camiones tampoco, o sea, no... La gente mi amigo viaja a Estados Unidos todas las semanas y no, él no ha puesto cadenas tampoco. Vale, muy bien. Bueno, Martín, ahora viene, creo que una de las preguntas más reiterativas que tuvimos en Instagram y que tuvimos en YouTube. Mucha gente interesada por esto, creo que es la más interesada de todas. Contanos desde el momento en el que llegaste, cómo fue el proceso para sacarte la licencia de Class 1 en la provincia de Nueva Escocia. ¿Tuviste que hacer la famosa MELT? ¿No la tuviste que hacer? Contanos un poco el proceso mientras yo caliento el agua del mate. Bueno, no, aquí en Nueva Escocia no es la MELT no es obligatoria, no es necesaria, es más, ni siquiera saben qué es lo que es. Mucha gente... Por ejemplo, en la empresa donde yo estoy no sabía ni qué era el MELT. Entonces, no es necesario. Aquí en Nueva Escocia, de momento, no es necesario. No sé a futuro, no puedo decir, no he leído tampoco que la vayan a implementar, nada. Leí un artículo el otro día que es posible que ya la quieren implementar aquí también. Pues me parece perfecto. Yo en España tengo el CAP, que es un certificado de aptitud, que son el igual que la MELT, son 145 o 140 horas o 145 y cada 5 años son 35 horas para renovarlo. La verdad me parece súper útil, sobre todo para la gente que no tiene ni idea de mecánica ni de nada, que solo son conductores, pues creo que es una muy buena ayuda y te va refrescando la memoria permanentemente. Bueno, el proceso cuando llegué, apenas llegué,
tuve 15 días que me dio la empresa para ambientarme, digamos, a esto, y a los 15 días empecé a ir a la empresa a trabajar, empecé a trabajar de mecánico. Bueno, mientras tanto fui abriendo cuentas de banco, haciendo trámites, que son lo normal apenas llegas, y me fui al Nueva Escocia Access, que es donde emiten las licencias, donde se hacen los exámenes y todo eso. Ahí, como conté hace un momento, me pidieron mi licencia europea, mi licencia de España, comprobaron con un libro, comprueban que la licencia tenga todos los puntos que el libro les dice que significan que la licencia es verídica. Después, cuando ellos comprobaron eso, me dieron el test de Air Brake primero hice el test de Air Brake. Bueno, en este punto quiero mencionar que tanto el Air Brake, las señales, son 3 exámenes: el Air Brake, la de señales y la Class 1. ¿Okay? Para el test de Air Brake hay que estudiarse el manual de Air Brake. Hay un montón de preguntas, de bancos de preguntas, si buscas en internet, que te pueden ayudar a estudiar. Pero, por experiencia propia, les digo que yo me había estudiado todos los bancos de preguntas y me había leído todo el manual de Air Brake. Primero me leí el manual en inglés, después me lo traducí, lo volví a leer y después me puse a hacer preguntas que ya venía haciendo desde Europa. Antes de llegar yo ya me había puesto en campaña de hacer, de practicar y de buscar material para prepararme. No sé si fue a los 20 días o por ahí, o al mes, sí, más o menos, empecé a trabajar y al mes o a los 20 días, no me acuerdo exactamente los días. Fui y hice todo este trámite, me miraron mi licencia y me dieron el examen. Sinceramente, les recomiendo a todos que hay que estudiar los manuales, porque todas las preguntas que yo me las sabía de memoria, las respuestas, las preguntas, son 25 preguntas. Te dan un papel, un lápiz, las preguntas son de múltiple choice y te dan una hora para hacerlo. Ninguna de las preguntas que había en el examen era igual que todas las preguntas que yo había estudiado, que eran cerca de 200. En los bancos de test. En los bancos de test. O sea que sí o sí hay que estudiar el manual. Con la licencia Class 1 y las señales me pasó exactamente lo mismo. Me pasó con señales, que yo me había estudiado las señales, con los nombres y con todo, en internet, en los bancos de preguntas que hay en internet. Sí, son y fuertes. había señales que eran la misma señal, pero con otro nombre inclusive. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es tan importante el inglés? Porque una pregunta que tú tienes te cambia, en una pregunta te cambia una palabra que tú no tienes incorporada en tu vocabulario y ya te cambió el sentido de la pregunta. Entonces ya las respuestas, al no ser lo mismo que tu estudiante en el banco de preguntas, muchas veces no comprendes bien la pregunta. Eso es lo que me pasó a mí. En mi caso, cuando salí de hacer el examen de Air Brake, salí bastante frustrado, tengo que decir la verdad. Pensé que no había aprobado el examen. Salí y le dije a mi mujer, mirá, esto no es lo que yo estudié. Si bien me tuve que poner otra vez y yo estaba convencido que no había aprobado el examen. Justo ese examen no estaba la mujer que normalmente te lo corrigen en el momento, entonces me hicieron llamar por teléfono la semana siguiente. Para mi sorpresa, la semana siguiente había aprobado el examen. Te dejan fallar 4 errores. Puedes tener 4 errores. En 25 preguntas puedes tener 4 errores. Entonces, el examen de Air Brake lo aprobé yo a la primera. Luego de eso, a las 2 semanas, me presenté al examen de Class 1, que solamente había estudiado el banco de preguntas. Yo no tenía material, solamente había descargado material de internet y eran todos bancos de preguntas, que seguramente eran más de 200, que me las sabía de pe a pa. Me sabía todas las preguntas, qué es lo que había que contestar, las respuestas correctas, en distinto orden. Había hecho, no sé, la cantidad de test que hice desde Europa hasta esos 15 días que preparé mi licencia de Class 1. Cuando llegué, pagué mis $15, me dieron el examen de señales y de
Class 1. y Class 1, los dos exámenes juntos. Y me dieron, son 25 preguntas de cada uno y me dieron 1 hora y media, creo, para hacerlo. En los cuales podía tener 4 errores en el de señales y 4 errores en el de Class 1. Pues nada, hice el examen, ninguna de las preguntas de Class 1 coincidían con todos los bancos de test que yo había. Alguna había parecida, pero volvemos a lo mismo. Una palabra que te cambian en una pregunta que tú no tienes incorporada en tu vocabulario, ya cambia el sentido de la pregunta. Entonces, no aprobé. Ahí no aprobé ni Creo que fue por un error. Por un error. Tuve 5 errores en cada uno. El del de señales también, porque me encontré señales que yo las sabía con un nombre y ponía otro nombre. Te cambian una palabra en la señal y ya no sabes, no estás seguro si es la correcta o no. Porque el examen de señales, ¿cómo es? Te dan una hoja con todas las señales y los nombres. Y te dan otra hoja con todas las preguntas. Y te dicen, ¿qué significa tal cosa? Y tú tienes que buscar el número de señal y poner el número de señal que corresponde en la pregunta que ellos te han hecho. Entonces, pues no lo probé. En los dos tuve 5 fallos. Creo que, ¿cuánto tiempo era que me dejan volver a hacer el examen? ¿Una semana? No, al otro día. Sí, al otro día. Al otro día. En el mismo día no puedes repetir el examen. Tú puedes pagar, al otro día puedes venir, pagar $15 y hacerlo de vuelta. Entonces yo me esperé, creo que 2 días. Me esperé 2 días o 3 días. No, 2 días o 3 días me esperé o creo que fue... Sí, me esperé 2 días. Sí, 2 días. Yo me examiné un viernes y dije, el lunes voy de nuevo, porque me lo voy a sacar. Total, que el lunes otra vez me repasé todas las preguntas, las respuestas. Vuelvo, otra vez tuve 5 errores. Sí, había algo que no coincidía hasta que nos dimos cuenta. Claro, y no coincidían. Yo digo, ¿cómo puede ser que no haya material para estudio? Entonces, ahí me rayé un poco cuando terminé el examen y me lo corrigieron y me dijeron que no había aprobado porque tenía 5 errores de vuelta. Digo, le dije a la chica, pero le digo, ¿cómo puede ser? Le digo, porque uno parece que no, pero se frustra porque vos decís, che, tengo licencia en España, en Argentina. En España tengo la similar a la MEL, tengo, no sé, la cantidad de licencias que tengo, experiencia desde los 18 años que estoy con los vehículos y con la mecánica y con todo. Entonces, era surrealista no poder aprobar un examen de 25 preguntas. Entonces, le pregunté a la chica, ya frustrado, le digo, no lo entiendo, no lo entiendo. Entonces la chica, ¿qué hizo? Le pregunté si lo podía hacer en español, que creo que alguien ha preguntado ahí o me ha preguntado por mensaje privado, que si se podía hacer. En esta provincia no te dejan hacerlo en español, por lo menos aquí en Bridgewater. Yo no sé cómo será en Halifax o cómo será en pero en Nueva Escocia no se puede. En Nueva Escocia, en Bridgewater mismo, donde yo lo hice, la chica me dijo que no era posible hacerlo ni en español, ni era posible usar traductor, no te dejan usar móvil, no te dejan usar nada. Tenés que sacarte todo del bolsillo, dejar todo, guardar todo, y te vas a un escritorio y con lápiz y papel a hacer el examen. Y no podés llevártelo a tu casa para repasar. Y no podés llevártelo a tu casa para repasar. Eso es algo que me llamó la atención porque ellos te lo corrigen en el momento, te dicen te lo dejan mirar en el momento, los fallos que tuviste, 5 minutos y se lo tenés que devolver. No te dejan llevártelo para replantearte eso. Entonces, la chica, para mi sorpresa, se dio vuelta y me dio un librito. Muy pequeñito. Sí, que lo tengo, a ver, permiso. No. Sí, ese, que es muy pequeñito. Bueno, la chica me dio un libro que es este libro, no sé si se ve bien. Professional Driver Manual. Sí. Driver Manual, ¿ok? Donde pone es muy pequeño. Es muy pequeño, miren lo que es el librito. Pero son exactamente las mismas palabras que en el examen. Exactamente. Aquí no hay preguntas ni respuestas. Aquí solamente te habla de todo lo que es la licencia Class 1 y al último están algunas de las señales. También me dieron un link para que estudiara las señales al completo, porque en el libro no están todas. Así que bueno, me tomé una semana más, me fui a mi casa y me leí ese libro
Y no sé, está mi mujer de testigo. 100 veces. Más o menos, porque encima aquí se trabaja muchísimas horas, también tengo que decirlo. Yo entraba a trabajar a las 7, me iba de mi casa, empezaba a trabajar a las 8 porque me tenía media hora más o menos hasta el trabajo, entonces 7, 7 y media me iba. Y trabajaba de 8 a 7 de la tarde. A veces hasta las 8. A veces hasta las 8, a veces hasta las 9. Se paran 10 minutos o 20 minutos a un almuerzo rápido y se continúa. Y saben que la mecánica es bastante pesada, sobre todo de camiones. Entonces, cansado y todo como estaba, me debo haber leído ese libro, no sé. Sí, muchas veces. Aparte de eso, después que terminaba con el libro, hacía preguntas, respuestas que encontraba por internet, buscaba. Estaba obsesionado con el inglés y con el libro, porque no me podía creer que en mi vida tuve que hacer 3 veces un examen. Nunca, jamás. Pero el inglés es muy influyente en esta situación. El inglés es muy influyente. Y miren que yo no es por nada, no quiero tampoco, pero tengo un montón de cursos hechos. Tengo licencia de piloto privado de avión en Argentina, en España. Licencia de piloto de ultraligeros. Todos exámenes múltiple choice con 100 exámenes de 100 preguntas de esto, del otro. Y jamás había desaprobado un examen. Y esto era el surrealista que 25 preguntas de algo que llevaba hecho toda la vida. Y parece que no, pero el inglés es extremadamente necesario. Así que bueno, una vez que a la tercera, la vencida. Fui y aprobé, creo que en la 2 errores me parece. En las señales no tuve ningún error y en el Class 1 tuve 2 errores por lo mismo de siempre, por el inglés, porque las preguntas siempre son diferentes, nunca son iguales y no son ni se parecen a veces a las que ves por internet. Bueno, en fin, aprobé mi Class 1, me dieron un papelito que lo tengo. Sí, es un papelito provisional. Es un papelito amarillo que te dan una licencia provisional con un sello, donde con ese papelito más mi licencia de España, yo puedo conducir hasta que por 3 meses, puedo conducir por 3 meses, hasta hacer mi road test. También me dijeron que si se cumplen los 3 meses y no conseguiste cita, pues te renuevan ese papel para que tú puedas seguir trabajando, ¿ok? Ese papel, hasta donde tengo entendido por mi compañero que está en Halifax, que le pasó lo mismo, él con ese papel se iba a Estados Unidos, todo sin ningún problema, la empresa te hace unas autorizaciones, ya después el proceso para viajar a Estados Unidos es más complicado, pero tú puedes conducir con eso, ¿ok? Y luego el road test. Y luego el road test, como les dije, mi mujer estuvo llamando, te decían que no había citas para hacer el road test, así que había que ir llamando todas las semanas hasta conseguir cita. Así fueron, mi mujer iba llamando todas las semanas, se fueron pasando 1 mes, 2 meses, casi en los 3 meses, y casi cuando se me estaba por cumplir el 3er mes, le dije, no puede ser, digo que no haya cita, así que llamó y le digo, decirle que te den una cita para cuando sea, porque necesitamos saber cuándo. Y le dijeron, para nuestra sorpresa, que había cita para el año que viene, o sea, para el 2024. Enero del 2024. Entonces, cuando le comenté a la empresa esto, la empresa intervino, empezaron a llamar por teléfono, empezaron a moverse y en un plazo de 1 semana me consiguieron una cita para 2 semanas posteriores. Así que nada, me preparé mi road test y fui y lo probé a la primera. Así que fue muy sencillo en comparación. Sí, bueno, el road test, la verdad que fue, para mí fue bastante sencillo. El road test cuenta de 3 etapas. Te hacen hacer el air brake, el pre-inspection y luego el road test. El air brake es todo hablado y haciendo pruebas de frenos. En mi caso, el examinador lo primero que me pidió fue el pre-inspection primero. Así que el pre-inspection, yo en el librito ese que les enseñé, sale
los pasos del pre-inspection, que a mí era algo que me preocupaba mucho, el cómo entrar, el cómo empezar y todo eso. Pero bueno, yo con ese librito me estudié todos los pasos y después mirando vídeos en YouTube de distintos pre-inspection en Canadá, en Estados Unidos. Mi amigo Boris, que le mando un gran abrazo en Halifax, fue un gran apoyo. Fue un gran apoyo para mí. Desde que llegué, que Boris me da muchísimos consejos para preparar mis exámenes, mi road test, y al cual le estoy eternamente agradecido porque los consejos que él me dio pues me sirvieron y muchísimo. Entonces, realmente tu miedo era el inglés, volvemos a lo mismo. Exactamente, mi gran temor era poder expresarme correctamente en el pre-inspection y en el air break y entender lo que me dijera el examinador a la perfección para no cometer ningún error por no entender. No me preocupaba ni el road test, ni el pre-inspection, ni eso, porque yo si lo tuviera que hacer en español, para mí era muy fácil, porque al ser mecánico y todo eso conozco bastante bien todos los temas. No soy una eminencia, pero tengo los conceptos básicos bastante claros. Entonces, me preparé durante esas 2 semanas a la perfección el pre-inspection y el air break hablado en inglés. Cada vez que me iba a trabajar, como yo iba alternando la mecánica con los camiones, para mi asombro, la empresa en este momento no me apoyó en nada, eso también tengo que decirlo, me dejaron como solo, digamos, y de hecho les pedí que por favor me dejaran el tractor y el tráiler con el que iba a hacer el examen, que eso me lo proporcionó la empresa para que yo hiciera el examen, y que necesitaba familiarizarme, aunque sea 1 hora antes del examen, porque yo estaba más dedicado al dump track, al crane track, entonces había tenido más horas de conducción con camiones más pequeños que con el tractor trailer. Y parece que no, pero cuando tú no estás todo el día encima del trailer, por más que lleves toda la vida, la primera media hora, cuando tú estás con camiones más pequeños permanentemente o no estás conduciendo, pues el timing de las distancias te lleva, es como que en 15 minutos encima. No, repito, en Europa los camiones son diferentes, bastante diferentes. Los espejos se acomodan de otra manera, acá los espejos se acomodan de manera diferente, entonces es familiarizarte un poco con el camión. Así que bueno, preparé mi road test, fui, el examinador primero me hizo hacer el pre-inspection, así que me lo preparé perfectamente en inglés, hice el pre-inspection en inglés, el examinador se ve que se dio cuenta que tenía experiencia, entonces no me hizo hacer todos los puntos. Cuando veía que le nombraba todo, le marcaba todo, me iba haciendo saltar pasos y me iba llevando para la parte de atrás del camión, después me hacía saltar al otro lado, la verdad que fue bastante bien. Luego de eso me pidió el air brake, así que hicimos la prueba de freno adentro del camión. Las pruebas de freno, pues si ves un vídeo de YouTube vas a ver perfectamente cómo son las pruebas de freno. Hay varios videos donde hacen los test de air brake, o sea que les recomiendo, que son iguales, todo lo que te ponen en internet son iguales. Inclusive a mí adentro del camión me hizo saltar también algunas pruebas porque se dio cuenta que tenía más o menos claro cómo funcionaban. Sí, fue cortando el examen, digamos. Y el road test, tengo que decir que fue bastante sencillo, la verdad. Mi road test duró 20 minutos, no duró más, de conducción hablo. En realidad empecé a las 10, a las 10 y media, no, a las 10. A las 10 y terminé a las 12 y media. Terminé el examen completo con el air brake, el pre-inspection y el road test. El road test, la verdad que fue bastante sencillo. El examinador, por suerte me tocó un examinador que había sido camionero también, había viajado a Estados Unidos mucho tiempo, y la verdad que el hombre fue a ver si yo tenía la experiencia, no fue a controlar
Por supuesto, hay que respetar las señales de tráfico, es respetar las velocidades, que eso lo hace, es extremadamente obligatorio, hagas o no un road test. Y las condiciones de seguridad. Entonces, fue la mejor parte de todo el fue examen. la mejor parte de todo el examen, la más sencilla. Así que nada, esa es mi experiencia con el tema del examen. Bueno, a ver si no me abandonas con el mate porque se enfría el agua mientras vamos respondiendo, vamos respondiendo las preguntas. Otra de las preguntas bastante repetidas es: ¿qué experiencia tuviste con la empresa? ¿Te apoyaron? ¿No te apoyaron? No solamente en tema en sí, con la licencia, los camiones, etcétera. ¿Cómo fue tu experiencia desde que llegamos, el apoyo con la vivienda, con el acomodarse en el país? Bueno, la empresa en ese sentido tengo que reconocer que la empresa, para nuestra sorpresa, nosotros teníamos pensado alquilar un Airbnb, veníamos con todo más o menos eso, y la empresa me dejó una casa durante un mes o así, me dejó una vivienda, para que mientras nos acomodáramos y buscáramos eso. No, la verdad no me quisieron cobrar. Nos dejaron un coche también. Porque es imposible, hay que aclarar que es imposible Exacto. no movilizarse en O sea, coche en este lugar. exactamente. Necesitas un coche, necesitas un vehículo, sí o sí, porque aquí los trayectos son bastante largos en esta provincia. Repito, todo lo que hablo es en Nueva Escocia, aquí en esta zona. Yo no sé cómo es ni en Halifax, ni en otras partes, inclusive de Nueva Escocia. Nosotros Sí, hay que aclarar que estamos a 1 hora más o menos, ¿no? De Halifax, hay 80 y pico, 90 kilómetros a Halifax. Entonces, nosotros hablamos de nuestra experiencia acá. Entiendo, hay mucha gente que me hace preguntas. Yo estoy en Ontario, yo estoy en Alberta, yo estoy y así, y yo no puedo hablar porque son provincias que yo no conozco. Y son muy distintos los procesos. Son muy diferentes, el clima es muy diferente, los precios, los impuestos. En esta provincia también tengo que decirle a todos que los impuestos son muy elevados. Te descuentan muchísimo dinero del sueldo. Los taxes. Los taxes. Por otro lado, me gustaría, antes de continuar, hacerle un agradecimiento a Fernando García, que es el administrador del grupo Camioneros en Canadá, que en su momento, hace 4 años, cuando yo empecé este proceso, le hice una consulta y él fue bastante claro con lo que me hizo, con lo que me contestó. Sé que puede contestar porque lo estoy entendiendo ahora, porque yo le hice casualmente un comentario ayer o antes de ayer en una publicación que él puso, en donde le comenté que yo estaba acá y eso, y me empezó a escribir un montón de gente, y de verdad se lo digo a todos, me encantaría ayudar a todo el mundo, contestarle a todo el mundo, mi mujer igual, pero hay veces que es imposible porque son muchísimas cosas y uno está trabajando, está haciendo un montón de cosas, y cuando venís tenés un rato para tus hijos, para todo, y a veces se hace difícil, y a veces uno queda como que no quiere ayudar o que no quiere colaborar, o si se demora en contestar, uno no lo hace porque no quiere ayudar. Nosotros, por eso a mí no me gusta salir en cámara, ni hacer vídeos, ni nada de eso, y bueno, decidí hacerlo porque vi que muchísima gente me empezó a escribir, y creo que la mejor opción para que a todo el mundo ayudar es hacer un vídeo y contando la experiencia. Y ahí yo le respondo a todo el mundo porque de verdad, les juro que es la cantidad de mensajes que llegan y preguntando cosas, es imposible contestarle a todos. O sea, por más que quieran, no me da el tiempo para hacerlo. Entonces, bueno, prefiero hacerlo de esta manera, y estoy totalmente agradecido a Fernando García porque Fernando me dio un consejo con el inglés que me tenía que preparar y todo eso. Y eso es lo que hice. Luego, si quieren otro día o lo que sea, les cuento cómo fue mi proceso. No sé si quieren que se los cuente hoy. Luego volvemos al proceso en general. El video se va a hacer muchísimo más largo. Sí. Bueno, la experiencia con la empresa... La experiencia con la empresa, bueno, lo que les dije antes, nos ayudaron en ese aspecto. En ese aspecto me ayudaron. En otros aspectos, por ejemplo, con el examen, me sentí un poco desamparado. La verdad, ni me ayudaron con la teoría, ni me ayudaron con el road test. Solamente me dejaron el camión
y nada más. Que ¿no? creo que es fundamental y cabe aclarar que Claro, uno no por está ejemplo, pidiendo por mucho, ejemplo, pero es mi por el amigo- inglés. Por ejemplo, mi amigo Boris, que lo trajo una empresa bastante grande, nosotros es una empresa grande también, pero no se dedican a la larga distancia. Tienen poquitos camiones trabajando de larga distancia. Entonces, Boris, por ejemplo, mi amigo, en Halifax, cuando vino, sé que la empresa lo trató muy bien, le dio todo el apoyo, la empresa tiene un instructor permanente que instruye, por más que tú tengas 40 años de experiencia, te ponen un instructor que te ayuda a preparar el examen. Las condiciones fueron bastante diferentes. Sé que hay empresas que lo hacen y lo hacen bien, me parece perfecto. Porque por más que tú tengas toda la experiencia que quieras, las condiciones, el clima, el adaptarse a otro lugar, la forma de trabajar, hay un montón de situaciones. El inglés, Y el siempre inglés. volvemos a lo mismo. Y el inglés es fundamental. Quieran o no, por lo menos necesitan un nivel básico. Puedes venir con un nivel muy básico a trabajar, puedes venir, pero vas a tener dificultades porque las tengo yo. Después de 5 meses, hoy yo también, el inglés es una dificultad muchas veces para muchas cosas. Entonces es imprescindible que se preparen. Muy bien. Bueno, otra de las preguntas bastante importantes que me hicieron aquí es, ¿considerás que vale la pena la provincia de Nueva Escocia? ¿Te gustó? ¿Considerarías en un futuro cambiarte? O bueno, contanos más o menos qué pensás. Bueno, la provincia de Nueva Escocia es una provincia muy linda para vivir. Por ejemplo, nosotros vivimos en un lugar que es precioso, ya no solamente por el lugar, sino porque es extremadamente tranquilo para criar a tus hijos. Nuestros hijos están encantados en el colegio, por el apoyo que reciben. La provincia creo que tiene todavía mucho que dar, ¿entiendes? Entonces creo que al ser normalmente acá la provincia de Nueva Escocia en general, todas estas islas, están un poco más atrasadas que digamos lo que es Alberta y todas esas provincias. Entonces creo que esta provincia tiene muchísimo para dar todavía. Los pros y los contras, bueno, los pros son los que les comenté, que el lugar es muy lindo para criar a tus hijos, muy tranquilo y tiene mucho por dar. Las contras es que es un poco más atrasada en algunos aspectos que otras provincias como Alberta, Saskatchewan. Bueno, Saskatchewan no lo sé, pero British Alberta, Columbia, Toronto, British Columbia, sí. ¿Qué otras provincias? Tengo un amigo también en Alberta con su mujer que llevan 12 años ahí y bueno, cuando hablamos muchas veces intercambiamos, ellos me dicen que allí no se nota la diferencia con España, por ejemplo, ellos son españoles también. Entonces, aquí los pros y los contras son eso, que la provincia tiene mucho para darte. ¿Por qué? Porque es un poco más atrasada que los demás, pero tiene los pros que, bueno, es muy bonito y muy coso. Otra de las contras que tiene es que los sueldos de truck driver aquí son bastante bajos. Entonces, En comparación de otras más en grandes. comparación de otras provincias más grandes. Lo que yo no les puedo explicar es si en Alberta, por ejemplo, con sueldo mucho más alto, se vive mejor o no. No lo puedo saber. Acá en Nueva Escocia, por ejemplo, los sueldos de truck driver no llegan. Le pasa también a mi amigo en Halifax que pagan muy poco. Entonces necesita trabajar mi mujer también porque con mi sueldo no vivimos los 4. Sí, a esta altura como que después de la pandemia, después de la guerra, es como que realmente para una familia con hijos es recomendable que trabajen los dos porque si no los números no dan No salen. como realmente lo pintan muchas veces en otros lados. Quiero agregar, me parece muy importante, Martín, también que contemos que una de los pros más grandes que tiene la provincia es que justamente al ser una provincia más pequeña, la calidez de la gente es totalmente distinta. Las provincias más grandes sos un número. Y aquí el trato hacia las personas es totalmente diferente, que para mí es extremadamente importante. Aparte de eso, al ser una provincia que necesita mucha gente y hay mucho trabajo y demás, la gente
ellos hacen, la gente no quiere dejarte ir ni nada, al contrario, valoran mucho y más cuando tú vienes con nenes pequeños y todo eso. Entonces, yo creo que la provincia tiene muchas cosas por dar. El único problema es que, bueno, es una provincia en la cual pagamos, por ejemplo, los impuestos de tu recibo de sueldo, Más caros. más caro de todo Canadá. La gasolina es la más cara de todo Canadá. Sí, está muy cara. Los sueldos son los más bajos de todo Canadá. Entonces, son 3 puntos. Los alquileres están más caros que en Alberta, que en... Mucho más caros. Hablando del mismo tipo de vivienda. Y tiene que ver con la zona turística. Y tiene que ver con que es una zona turística y todo eso. Repito, si te vas a algún pueblo más pequeño, a 60, 70 kilómetros de aquí, a lo mejor consigues algo más barato, pero claro, volvemos a lo mismo. Estás alejado de todo, tenés que hacer muchos kilómetros para ir al supermercado, para ir a un montón de cosas que te perjudican en algunos aspectos. Bueno, y creo que esta ya la respondiste, pero merece la pena que hagas una mención especial porque realmente creo que es elemental. Me preguntan, ¿qué tan importante te parece a vos el inglés para inmigrar a Canadá, para venir aquí, a esta provincia o al país en general? Bueno, el inglés es importantísimo. Es lo más importante. Mi experiencia, les puedo decir que estuve 4 o 5 años estudiando, sacrificándome, el proceso fue largo, dando clases de inglés. Todas las mañanas me levantaba en España, me iba caminando con mis auriculares estudiando todas las mañanas. A la noche venía de trabajar cansado y me ponía a seguir estudiando. Está mi mujer de testigo que eso, yo tenía un nivel básico del high school. Entonces necesitaba mejorarlo y trabajé para eso. Les puedo decir que venía con una idea pensando que iba a ser más fácil, que estando acá iba a ser más fácil, y cuando llegué acá me di cuenta que la barrera del idioma es complicada porque cuando te hablan rápido no entiendes muchas veces. Yo hoy por hoy me puedo comunicar bastante bien, pero me cuesta muchísimo entender. A veces entiendo todo, a veces no entiendo nada y a veces voy agarrando palabras sueltas y voy entendiendo. Para trabajar con el inglés que tengo me sirve. Pero a la hora de aplicar, tú necesitas un IELTS nivel 4 de inglés y necesitas el high school terminado. Eso lo puse en el grupo de camioneros en Canadá cuando Fernando García publicó lo que publicó por la experiencia que yo viví. Repito, esto que yo les cuento es lo que nos pasó a nosotros. Habrá otra gente que a lo mejor tiene otra experiencia y también la puede contar y todo. Lo que sí les puedo decir a todos es que creo que si nosotros lo logramos, ustedes también pueden lograrlo. Muy bien. Bueno, esto creo que también ya a lo largo de la entrevista lo respondiste, pero brevemente me gustaría que volvieras a decir en relación precio de la vida, del diario vivir, del día a día, con respecto a los salarios de los recién llegados. Y esto podrías decirlo más a nivel general por lo que estamos viendo de los precios y los incrementos, etcétera. ¿Qué te parece la relación precio del diario vivir con los salarios apenas uno llega a Canadá? Para mí son muy bajos. No, yo te repito, yo en España vivía con toda mi familia, vivíamos con nuestro sueldo, con mi sueldo. Todo lo que hacía mi mujer era un extra que nos permitía vivir, mejorar. Sí, aquí el arranque cuesta el doble. Aquí los arranques siempre son complicados. Cuando tú llegas tienes un montón de gastos, la ropa que tienes de nuestro país no te sirve, tenés que comprarte toda ropa nueva. El armar una casa. El armar una casa, que las casas no están amobladas normalmente, entonces tienes que armarte tu casa, entonces necesitas traerte. Luego los sueldos son bajos, lamentablemente. Sí, los primeros salarios. Los primeros salarios suelen ser bajos. Yo no sé, habrá gente que tiene otra experiencia y que o tiene suerte y cae en empresas que a lo mejor, pero vamos, yo entro siempre a Indeed, a JobBank y los sueldos de truck driver están muy bajos. En esta provincia. En esta provincia.
Repito, no sé cómo es en otras provincias. En estas provincias están muy bajos y bueno, es necesario que trabaje tu esposa también. Necesitas los 2 sueldos para acomodarte y eso lleva tiempo. Sí. Lamentablemente llevamos 5 meses y eso lleva un poco de tiempo. Sí, cabe aclarar que sabemos perfectamente que después de mucho tiempo aquí las cosas mejoran, pero estamos hablando siempre con los recién llegados, con los newcomers, con la gente que viene aquí. Siempre es necesario que trabajen los dos porque los gastos apenas uno arranca para armar una casa son muy complicados, gente. Luego la experiencia que tenemos con gente que trabaja en otros aspectos, que son amigos nuestros y también vinieron como nosotros, que hace un poco más de tiempo que están, al final uno se acomoda. Uno se acomoda, pero es necesario que trabajen los dos. Correcto. Bueno, y ahora viene una serie de preguntas más o menos que creo que las podríamos agrupar porque son más o menos de lo mismo. Pero creo que son muy importantes para aclarar porque a nosotros nos llevó su tiempo. ¿Cuánto tiempo nos llevó conseguir la famosa oferta laboral, Martín? Contales un poquito a todos el proceso que vivimos estando en nuestro país. Bueno, a ver, nosotros queríamos un cambio y yo quería mejorar mi inglés y mi mujer también y los nenes y en España estábamos un pelín estancados y bueno, necesitábamos un cambio. Total, que mi amigo en Alberta me dijo, ¿por qué no se vienen para acá? Y bueno, decidimos, él me ayudó a preparar un resumen para Canadá. Y bueno, yo me tiré, una vez que tenía eso, me tiré un mes. Sí, un mes. Yo trabajaba en España de las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, más o menos, a veces un poco más, pero normalmente llegaba a casa a las 8, 8 y media, a las 7 y media. Bueno, yo llegaba a mi casa y durante un mes estuve hasta las 12 de la noche, de las 7 y media a las 8 de la tarde hasta las 12 de la noche, tiraba currículum en Indeed. Los famosos 100 currículum diarios que hablábamos. Yo tiraba 100 currículum diarios. Así tuve durante un mes. En ese mes me contactaron 4 empresas, de las cuales 3 empresas, cuando veían que estaba fuera del país, no me dieron la posibilidad de la entrevista y en las cuales esta empresa que me trajo me decidió darme una entrevista por Skype. La entrevista duró 1 hora y media en inglés. Mi mujer me tuvo que ayudar porque obviamente yo solo todavía mi inglés no daba para una entrevista. Y bueno, pasamos 1 hora y media de entrevista en las cuales la dueña de la empresa tuvo bastante paciencia con nosotros, nos escribía, nos hablaba, si no entendíamos nos escribía, nosotros podíamos escribir. La verdad que fue muy paciente con nosotros. Entonces, cuando terminó la entrevista me dijo que me quería contratar. Entonces yo le pedí una segunda entrevista con mi profesor de inglés al lado. Me dio una entrevista para 2 días después con mi profesor de inglés. Volví a pasar otra entrevista de otra hora y media en las cuales me hizo un montón de preguntas relacionadas con los camiones. También cuando terminó la entrevista, la mujer me dijo que me quería contratar. Perfecto. Felices, súper contentos. Total que esto hace 4 o 5 años atrás ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues a la semana, cuando estaba en proceso de mandarnos nuestra oferta laboral, pues se vino la pandemia y se cerró todo, en España, en Canadá, en Europa, en todos lados. Así que... Mucha suerte la nuestra. Sí. Bueno, al final tuvimos 2 años de pandemia, 2 años en los cuales yo no perdimos el contacto con la empresa, pero nunca más hablamos de trabajo. Siempre eran la familia cómo está, esto, el otro, y no habíamos hablado más de trabajo. En esos 2 años pasaron muchas cosas, aparte de la pandemia. Yo mejoré mucho mi trabajo en España, donde estaba. Como no habíamos más dado de trabajo, no habíamos hablado más, lo dimos un poco por perdido y ya habíamos decidido prácticamente quedarnos allí. Pero bueno, siempre seguí el contacto con la empresa. Entonces, bueno, después de... 3 años. De 3 años, claro, 3 años pasaron exactamente. Un día me levanto y tenía un mail donde la mujer me había mandado un correo donde me decía que era hora de hacer realidad lo que veníamos hablando desde hacía mucho tiempo y me mandó la oferta de empleo. Bueno, nos quedamos un poco sorprendidos con mi mujer porque nosotros ya había cambiado nuestro estatus también en España, nos habíamos comprado una casa, teníamos un montón de
de proyectos en España que era bastante esperanzador, digamos. Entonces, pero bueno, al final lo hablamos y decidimos ponernos manos a la obra con eso. No podíamos quedarnos con las ganas después de tanto esfuerzo, claro, la verdad. Si no, habíamos hecho muchísimo esfuerzo, habíamos gastado mucho dinero en clases de inglés, en un montón de cosas que eran súper necesarias. Bueno, decidimos empezar la aplicación, así que bueno. Bueno, y ahí viene la otra pregunta, justamente con respecto a eso. ¿Qué tan difícil fue nuestro proceso? Nuestro proceso fue bastante complicado porque cuando empezamos la aplicación por parte mía, llegó un momento que el gobierno te exige el IELTS nivel 4, pero lo más importante es que tengas el high school terminado. Yo no tengo el high school terminado, me quedaron 2 asignaturas. Lo terminaste, pero te quedaron 2 asignaturas pendientes. Lo cursé todo, lo terminé, pero me quedaron 2 asignaturas pendientes que cuando era joven pues, me fui a jugar al básquet y nunca más fui a rendirlas. La verdad, nunca más me había hecho falta el high school. Para nuestra sorpresa, pues la mujer habló de inmigración, mi amigo habló de inmigración para darme una mano y inmigración dijo o el high school o nada. No hay aplicación. Me da igual que tenga el nivel de inglés o lo que tenga. O el high school terminado, el diploma del high school o no hay aplicación. Pero lo importante en este caso, recalcar, fue que esto fue para nosotros bastante positivo porque para poder entrar, exacto, a mí también me hicieron una oferta laboral y me dieron trabajo. La empresa le hizo una oferta a mi mujer por el mismo programa que de Truck Driver, pero para otra profesión que, ¿cómo es? Oficina. Para la oficina, que también es una ocupación en demanda. Y en el mismo programa que los de Truck Driver. Entonces le hice una oferta a ella, así que bueno, ella tenía su diploma de high school, tenía el nivel 4 de IELTS, lo rindió en Barcelona, el IELTS, que fueron 6 horas de examen, por eso les digo que hay que prepararse el inglés. Y bueno, y entonces vinimos patrocinada por mi mujer. Yo tengo un permiso, un Open Work Permit abierto, y ella tiene un permiso cerrado. Permiso cerrado con la empresa. Bueno, y después de toda esta información tan interesante y de todas las preguntas que nos hicieron, creo que en esta parte libremente es necesario que digas un poco cuáles son los consejos más importantes que te gustaría darle a las personas que están por venir, que están pasando por el proceso, y a los newcomers, a los recién llegados. ¿Cuál es el consejo más importante de lo que sea que vos consideres que es fundamental para su llegada a este país? Bueno, los que están ya aquí y recién llegan, creo que lo mismo consejo que lo que estamos haciendo nosotros, hay que tener paciencia, todo cuesta, aquí todo va paso a paso y bueno, pues hay que tener paciencia. Esa paciencia implica muchas veces gastar dinero que uno tiene guardado o que tiene ahorrado, o que por eso es importante que traiga la mayor cantidad de dinero posible, porque siempre surgen cosas. Para los que están por venir, yo creo que si uno lo logró, creo que ustedes también lo pueden lograr. Lo que pasa es que, bueno, eso lleva un sacrificio. Todos, me incluyo, en su momento cuando yo buscaba la posibilidad de venir, creemos en la posibilidad o en el milagro de que alguien te va a solucionar todos los problemas y te los va a facilitar sin uno sacrificarse, y eso no va a ser posible, muy raro. Todavía no conozco ninguno que alguien le haya facilitado las cosas. Acá hay que prepararse, hay que preparar el inglés, hay que tener el high school. Si quieres hacer una aplicación así, después existen un montón de maneras de venir, ¿entendés? Como hay mucha gente que se viene de turista, como yo no puedo hablar de eso porque yo no vine de turista. Entonces yo no puedo darte un consejo o decirles, no, vénganse que acá todo es color de rosa. No, nosotros no somos consultores de inmigración. Yo no soy consultor de inmigración, yo lo único que les estoy contando es cómo fue mi proceso. Consejos, yo te puedo dar un consejo de lo que yo hice.
no de venir como turista o de venir en otras condiciones que yo no conozco. Repito, yo lo único que hablo es de nuestro proceso, de cómo lo hicimos nosotros. Ya después, a lo mejor en internet aparecen un montón de cosas, un montón de videos, un montón de gente que a lo mejor te lo pinta color de rosa, otro montón de gente que te lo pinta todo negro, otro montón de gente que te da consejos. Yo no voy a entrar ahí porque no lo sé. Los famosos vendehumo, como dice mi amigo Fernando. Yo no voy a hablar de los demás. Yo solamente creo que todo el mundo, aquí hay gente que quiere mejorar su calidad de vida, su estatus, algunos quieren eso, otros tienen distintos desafíos a lo largo de su vida y bueno, en mi caso fue un desafío. Yo quería mejorar mi inglés, quería mejorar mis cosas, quería hacer algo diferente y bueno, decidimos dar el paso. Entonces, y darle la posibilidad a los nenes. Y darle la posibilidad a tus hijos, que eso es, eso es impagable. Cuando tú ves el avance de tus hijos en el colegio, que empiezan a hablar en inglés, y eso merece cualquier sacrificio para quedarse y para hacer las cosas. Entonces, pero yo consejos puedo dar poco, yo te puedo dar un consejo y te puedo decir que si nosotros lo logramos, tú también lo puedes lograr, pero que es sacrificado, nada es color de rosa y nada es tan sencillo. Ay no, esto fue muy fácil, no, nos costó 4 años y ahora llevamos 5 meses aquí y son 5 meses que cuesta mucho y nosotros podemos decir que todavía no estamos instalados al 100%. Entonces, cuesta mucho. Nosotros todavía estamos usando traductor. El idioma es una barrera importante, todavía cuesta mucho. Eso de que no, cuando lleva 5 meses, habrá gente que se le da mejor el idioma y a lo mejor lo agarra mucho más rápido. En mi caso, cuesta. No tenemos 20 años ya, gente. Yo tengo 48 años. Cuando a lo mejor si vienes con 25 o 30, te cuesta menos. Yo en mi caso cuesta y me frustro a veces, me enfado, pero no estoy siempre intentando mejorar, intentando eso, estudio, me pongo, miro cosas. Es el deseo de progresar que tiene cada uno. Ya ahí yo no puedo entrar. Yo lo único que le digo es que vale la pena. Hay que salir adelante, gente, hay que seguir. Acá no hay ninguna palabra mágica para decir. Concuerdo al 200% con mi esposo. Esto no es color de rosa, necesita de mucho esfuerzo, de mucha dedicación y de mucho tiempo. Y otra cosa que les voy a decir. Ustedes pueden conseguir la oferta laboral, porque a lo mejor la pueden conseguir. Si yo la conseguí desde fuera del país, estoy seguro que Boris la consiguió desde fuera del país, mi amigo. Mucha gente la consigue, pero ahí volvemos a lo mismo. Si no tienes el high school, no solamente es conseguir la oferta laboral, tenés que conseguir el high school, tenés que conseguir el inglés. nivel 4 de inglés o de francés, depende de dónde te vayas, y tener los recursos financieros, porque el gobierno te los pide, para que te autoricen a viajar. Los fondos y la experiencia. Los fondos y la experiencia, claro. Ya después, hay mucha gente que a lo mejor se viene de turista, intenta sacar la licencia porque me han preguntado, yo no te puedo responder a ello. No sé si acá en Nueva Escocia la licencia como turista te la puedes sacar. A lo mejor es un tema que mi esposa puede ir a hacer. Me voy a comprometer a hacer un video en el Access preguntándole para que nos puedan brindar toda la información. Para toda esa gente que nos preguntó si como turista se pueden sacar la licencia de Class 1. Pero eso lo vamos a hacer teniendo fundamentos, no lo vamos a decir así al tuntún porque necesitamos que una persona que realmente tenga la información lo diga. Lo confirme, exactamente. Correcto. Martín, quiero agradecerte por la entrevista porque toda esta información es muy valiosa para un montón de gente que nos escribe de Latinoamérica, de Europa, de un montón de sitios. Hay un montón de personas que necesitaban saber de primera mano todo el proceso que viviste con la licencia y con este trabajo en particular. Así que muchísimas gracias y espero poder volver a tenerte haciendo un video y que no te escapes de las cámaras porque la verdad es que es de muchísima ayuda para un montón de gente. Bueno, pues gracias, saludos a todos. Espero haberles ayudado en la mayoría de las preguntas que me hicieron. Gracias a todos y saludos para todos.
Bueno, gente, les dejo un abrazo grande. Espero que les haya gustado la entrevista. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y escucharlo todo. Y muchas gracias por todos los mensajes que recibimos a diario.